El tema del día en Pauta Bloomberg. Bueno, terminó la entrega de resultados del segundo trimestre del 2019 y siempre es atractivo hacer una revisión de las cifras y ver qué nos muestran como una radiografía de la salud del país, más allá de repente las empresas de commodities, las exportadoras o lo que entrega la cifra de Codelco con sus estimaciones de cobre. Un indicador importante es la demanda interna y para eso, qué mejor que estudiar las cifras que entrega el retail, que sabemos ha pasado por un año bastante complicado, les ha tocado inventarios mayores de lo esperado, temperaturas mayores, un invierno que casi no existió, o sea, todas las parcas que trajeron de China se quedaron en sus bodegas, parece. Y para profundizar sobre qué ha pasado y cómo se viene la mano, estamos en el estudio con el analista Joel Lederman de Credit Corp Capital. Joel, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Principalmente yo creo que es importante tener en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos, para entender qué es lo que ha pasado con el retail. El retail, efectivamente, como tú bien mencionabas, ha venido con unos resultados durante este año bastante golpeados por una dinámica del consumo chileno que también ha estado un poco más débil en un mercado y en un dinamismo, por así decirlo, en un escenario, por así decirlo, nacional, que se ha marcado quizás por un crecimiento un poco más bajo, quizá un empleo que no ha andado en niveles tan prominentes como quizá habíamos pensado en un principio. Pero adicionalmente también hay un par de temas coyunturales que son súper importantes tener en consideración. El año pasado, o mejor dicho, o mediados del 2017, efectivamente tuvimos una demanda de clientes que son turistas argentinos que vinieron a Chile a comprar. Te quería preguntar sobre eso. Exactamente. Mismo. Yo creo que ya no es algo tan nuevo, porque es algo que lo hemos venido escuchando varios trimestres atrás, pero efectivamente tuvimos un tema bases comparable cuando los clientes argentinos efectivamente tuvieron un incremento en el FX, que es la moneda argentina. Cuando se deprecia la moneda argentina, ya no les conviene tanto venir a Chile a comprar, y ahí hay un tema de desaceleración del consumo que no va tanto de la mano por el consumo interno, va por un tema como bien te mencionaba, por un tema de bases comparables. Adicionalmente a eso, también lo mencionaste, hubo un tema de inventario, o sea, las compañías se sobreestoquearon en ciertos niveles, y eso es lo que hemos visto en los últimos trimestres, altos niveles promocionales. No sé si han ido al centro comercial últimamente, pero de repente puedes encontrar... Los letreros con descuentos están por todos lados, sí, hasta 70% y cosas así. Hay una nueva normalidad, entonces, en el retail, ya pasado un poco esta euforia argentina e incluso brasileña que vivimos atrás, ¿no? Ahora, lo que sí quiero decir es que efectivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer tú una vez que te quedas con los inventarios? Sales un poco a intentar vender lo que son tus inventarios temporales, que van moviéndose por el seasonality, por así decirlo, como invierno, verano. La estacionalidad. Exactamente. Y lo que haces es intentar guardar lo que es atemporal. El mejor ejemplo de eso quizás, por ejemplo, son jeans. Los jeans son cosas que puedes vender durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos trimestres? Efectivamente, un impacto súper fuerte en lo que es tiendas por departamento por un tema de actividad promocional. Entonces, volviendo un poco a los resultados de qué es lo que ha pasado en el trimestre, eso de que yo te mencionaba, lo argentino, yo creo que ya estamos viendo la cola de eso. O sea, ya no sale tanto en la conversación, porque tú me imagino que tú te juntas con los Investor Relations de la empresa de retail, y ese tema ya es como pasado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que vemos una cifra del Ministerio de Turismo que te muestra el gasto de tarjeta de crédito de los extranjeros, y efectivamente el último mes que veíamos como una fuerte, por así decirlo, variación en las bases comparables, se generaba principalmente en mayo. Entonces ya el segundo trimestre, por ejemplo, ya se está viendo un poco más limpio ese efecto. Okay. Entonces, en ese sentido, volviendo un poco a los resultados, efectivamente los resultados son negativos porque vemos utilidades y EBITDA, que es lo que nosotros tenemos como proxy, cayendo, pero cuando uno se va un poco a lo que son las expectativas de los resultados, ahí hay un poco más de diferencia. Por ejemplo, nosotros teníamos una expectativa un poco más negativa para lo que eran los resultados de Cencosud, pero salieron un poco por encima de lo que nosotros estábamos, de nuestras propias estimaciones. En ese sentido, yo creo que es positivo recalcar que la operación en Chile de supermercados tuvo una venta en mismos metros cuadrados prácticamente flat o plana, que efectivamente se ve mejor cuando lo comparas quizás con las mismas ventas de Unimark, que tuvieron una leve caída, y lo mismo cuando lo ves con Totus, que tuvo una caída de aproximadamente el 2%.
Y lo mismo, por ejemplo, pasa en Cencosud cuando ves mejoramiento del hogar, que también tuvo un crecimiento en ingresos por mismo metros cuadrados, por así decirlo, que es un indicador bastante usado en la industria, que creció 3.2% cuando lo comparas quizás con un Falabella que tenía una caída. Que obviamente hay cosas diferentes en cada uno de los dos escenarios, pero un poco en ese sentido eso es lo que ha sorprendido. Por el lado de Falabella, yéndonos un poco más para allá, nosotros estábamos quizás un poco más escépticos que el mercado. Sí tuvimos por debajo de la expectativa, por así decirlo, pero sí creemos que no hubo una caída tan brusca en términos de tiendas por departamento en Chile, quizás como lo que nosotros estábamos esperando. Pero hay un tema también que es importante tener en cuenta. Cuando tú ves los resultados, un cambio de norma contable que se llama IFRS 16, que efectivamente lo que hace es que te saca los gastos de los arriendos financieros y te los pasa por así decirlo, a costos financieros. Entonces, cuando tú ves el EBITDA, que es, como te decía, una métrica muy concurrida en el mundo inversionista, el EBITDA el margen se ve como una expansión. Cuando tú haces este como arreglo, sí ves el deterioro de los márgenes. Joel, disculpa. No pasa nada. No, me dijeron que era Joel, vamos a ser Joel. Lo que quería preguntarte es, a nivel sector, más que hablar de acciones específicas, ¿cuándo va a llegar el punto de inflexión? Porque si uno ve como el IPSA en general, el retail le ha ido bastante mal. Me imagino que tienes clientes llamándote constantemente, quizás diciendo, oye, pero ¿cuándo? Ayer, de hecho, estaba Hugo Osorio de Falcon Asset Management aquí diciendo como que ya hay que empezar a considerar una exposición a renta variable hasta local. Los múltiplos, todo el mundo está diciendo que la bolsa chilena está barata en general. Pero ¿cuándo deberíamos ver quizá ya a nivel de acciones una inflexión en lo que es el retail en general? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay que tener dos cosas principalmente en consideración. La primera es que el retail efectivamente ha tenido una caída muy brusca. Tú puedes ver que acciones como Falabella, acciones como Cencosud han caído más de 20% en un plazo de 12 meses. Efectivamente, yo creo que hay un tema con los múltiplos ahí. Los múltiplos quizás no se ven tan baratos como nos gustaría que se vieran en estas empresas en específico. A pesar de la caída. Sí. Pero también tiene que ver por el deterioro de las utilidades y las expectativas que nosotros tenemos para el 2020. Yeah. Y hay un poco donde me quería detener por el tema del el cuándo se va a dar vuelta a esto. Efectivamente, yo creo que todavía queda un poquitito por ver de tema de inventario en el tercer trimestre. Los resultados no te mostraron quizás a nivel consolidado una limpieza tan brusca de inventario. Pero sí creo que hay ciertos temas coyunturales, como yo te venía diciendo, que han venido quedando atrás un poco en el pasado y que efectivamente ya las bases comparables del tercer trimestre del año pasado y del cuarto trimestre del año pasado ya fue donde empezamos a ver un deterioro un poco más importante. Entonces como que el desafío es menor en lo que queda de la segunda mitad del año. Ahora, para adelante yo sí creo que nosotros por lo menos estamos un poco más cautos en lo que es retail, principalmente porque no vemos tanto una mejora tan pronunciada quizá en lo que es el consumo, quizá siendo un poco más conservadores. Por ejemplo, viendo las cifras que salieron esta semana de actividad comercial, o sea, ¿no te hacen cambiar de opinión? O sea, no fueron negativas, pero tampoco estuvieron por encima de la expectativa. Entonces hay que ver un poco ese juego. Como que, y también hay que tener en consideración que en el mes de noviembre que durante el segundo trimestre tuviste un cyber que fue bastante bueno. Que eso es algo positivo. Sí. Que las ventas online efectivamente han... Sí, yo precisamente quería que pudiéramos echar un poquito más en eso, porque se ha visto una especie como de cambio, desplazamiento, más marcado en algunos sectores que en otros respecto de las ventas físicas comparadas con las digitales. ¿Cómo lo estás viendo tú? O sea, eso es una transición natural del negocio. Es algo que has estado viendo en países más desarrollados también. Ahora, la penetración que efectivamente, porque vemos crecimientos muy bruscos, de repente algunos que crecen 40%, 50%, pero todavía las penetraciones no son tan grandes, por así decirlo. El mismo supermercado no tienen, por así decirlo, penetraciones por sobre el 10% del total de las ventas. Ahora, sí es un tema importante porque es hacia donde se está moviendo el retail, y sí vamos a ver todavía mucho gasto en términos tecnológicos, porque, por ejemplo, poner una polera roja quizás en una página no es tan simple como parece. O sea, agregar un SKU en un marketplace conlleva muchas más cosas de lo que nosotros podemos ver como a simple vista, pero es una muy buena pregunta en el sentido de que
de que hay varios jugadores en el mercado que están haciendo apuestas súper importantes, principalmente en el caso de Falabella, y con la compra de Linio que se realizó, que efectivamente están en un proceso de transición. Falabella en este momento está incorporando los SKU de falabella.com y los SKU también de Sodimac dentro de Linio, entonces estamos todavía esperando que eso siga desarrollándose a lo largo del tiempo. En ese sentido, dependiendo qué sector dentro del retail va tomando más o menos importancia. De todas maneras, hay algunos grandes actores que hemos mencionado, hasta Falabella, Cencosud, que son un poco como el benchmark de la industria claro, acá en Chile. Pero quería ver un poco tu visión sobre los retailers más pequeños. Desde un Ripley, que siempre está ahí peleando como por ser el grande junto con los otros dos. Y después tenemos un Tricot, tenemos un SMU, Forus, tenemos acciones small caps que de repente hay oportunidad quizás en esos lados. Mira, por el lado de las acciones, como tú dices, un poco más pequeñas, hay también que tener en consideración que son acciones que tienen diferentes tipos de segmentos. Por ejemplo, no puedes comprar un SMU con un ITES, principalmente porque SMU es un supermercado y ITES es una comercializadora que también tiene un negocio retail. Y por otro lado tienes un Tricot, que es un fast fashion que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, son negocios que son bastante diferentes, que se mueven de manera muy diferente, y ahí quiero hacer un punto, porque cuando hablamos un poco de las ventas por mismo metro cuadrado, si tú ves el desglose, si empiezas a deshilachar un poco qué es lo que se ha visto más afectado en el consumo, efectivamente es ropa y calzado. Entonces, obviamente, un Tricot sí se ve un poquitito más afectado en ese sentido, y mientras que se mantenga la actividad promocional, yo creo que podríamos todavía ver un rezago, por así decirlo, en ciertas acciones. Por el lado de ITES, es una pregunta súper... que supuestamente estaría en venta también. Eso te iba a decir, es una pregunta súper como complicada, porque efectivamente los resultados de ITES no han venido mal. O sea, pongámoslo en contexto, los resultados tienen caídas en términos de retail y el consumo viene mal, pero cuando lo ves comparado con los demás o con expectativas, no han tenido un mal dinamismo. Pero sí, a eso quería llegar. O sea, salió una noticia súper importante donde la compañía, salió en el diario, donde la compañía se está poniendo a venta. Entonces podríamos ver quizá una oportunidad por ese lado. Ya. Y por el lado de SMU, nosotros creemos que hay una, por así decirlo, la historia estructural de SMU nos parece que ha andado súper bien. La compañía es una compañía que estuvo en un proceso de desapalancamiento muy fuerte, que estamos viendo, por así decirlo, resultados en ese sentido, y que ahora estamos un poco expectantes a ver cuál es el potencial crecimiento que tiene esta compañía una vez que dejó atrás los problemas de deuda. Entonces, en ese sentido, nosotros nos mantenemos positivos en una acción así. Ahora, también hay un tema de qué es lo que tú vas a preferir, si tú prefieres estar en una acción large cap o en una acción más small cap. Siento que, como tú bien habías mencionado, quizás en un escenario donde cada vez se vuelve un poco más atractivo la bolsa chilena, quizás quieras empezar a estar un poco más en las acciones large cap. Y principalmente eso viene también porque también han caído bastante. O sea, volvemos un poco al mismo tema. O sea, se vuelve atractivo porque está barato. Pero tu sugerencia es ser selectivo ahí, ¿no? Eso es un poco lo que quiero llegar. Hay muchas cosas baratas en este momento, y yo creo que lo importante es no buscar lo que Esto es como las liquidaciones del mismo retail. Hay que buscar cuál te da mayor liquidación. Exactamente. No hay que buscar únicamente lo que está barato, sino hay que ser bien selectivo en lo que está barato. Y por último, nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte, todas estas empresas de retail también tienen fuertes operaciones financieras. O sea, entonces quería saber, ¿qué ha pasado un poco con ese negocio? Ha pasado un poco que mucha gente se está fijando en los inventarios, en el tráfico de clientes, pero ¿les está salvando o no el resultado final el negocio financiero o no? Ahora, hay que tener dos cosas bien separadas. Uno es el crecimiento de las carteras y otro es qué es lo que ha pasado a nivel de costo. El crecimiento de las carteras se ha mantenido sano. En términos de riesgo de las carteras, también se han mantenido niveles sanos, por lo menos de los actores más importantes. Estoy diciendo lo que es Falabella, lo que sería Ripley, porque quizás dejemos Cencosud un poco de lado porque se salieron del negocio de tarjeta. Y ITES. Y principalmente a lo que quería llegar es que el crecimiento, si tú ves el crecimiento, por ejemplo, de Falabella, el crecimiento global es de un 7%, pero cuando ves CMR con un crecimiento de colocaciones del 12%, y cuando te vas a ITES también tiene un crecimiento importante del 15%. Y cuando tú ves los costos, que es, por así decirlo, lo que ha mostrado las caídas en utilidades netas, principalmente viene por cambios regulatorios y cambios en los niveles de provisionamiento. En algunos casos, para hablar del año completo, de qué es lo que ha pasado, también tiene que ver porque cuando tú incorporas la cartera de CMR y la cartera de Walmart al sistema bancario,
eso tiene un impacto en provisiones porque no es que el riesgo haya cambiado. O sea, tú como cliente estás endeudado de la misma manera, pero como el conocimiento del sistema bancario es compartido en algunas cosas nomás, solo en algunas cosas, tu nivel de provisiones te hace generar un aumento en provisiones y eso efectivamente tiene un incremento en gasto de provisiones que se ha visto. Pero de nuevo, es algo natural con la incorporación de esto. Ahora, ahí tendríamos que entrar a detallar qué es lo que ha pasado con cada uno de los jugadores, porque por ejemplo, Ripley efectivamente está incorporando de manera un poco más fuerte lo que es el tema del programa de lealtad. Y eso obviamente conlleva un costo que en el futuro tiene mayor rentabilidad y por el lado de Falabella también tenemos la fusión del banco que tuvo unos costos en lo que fue el primer trimestre y adicionalmente está haciendo todo un tema de digitalización del banco que yo creo que es muy importante. Entonces, efectivamente estás viendo algo de eso este trimestre, pero en términos de crecimiento orgánico se ve bastante saludable. Bueno, queremos agradecer a Joel Lederman, analista del sector de retail de Credit Corp Capital, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Estás en Pauta